Hola, buenas noches. Bienvenidos un miércoles más al segundo acto de Teatro Crítico aquí en Oviedo Televisión. Recordarán los que nos sigan con asiduidad que el miércoles pasado prometimos o sugerimos, ¿verdad, don Tomás? Se lo digo porque se lo dije a usted directamente. Sugerimos que dedicaríamos una segunda parte al tema que nos ocupó ese día, que fue el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, un libro de Gustavo Bueno que se reeditaba en PDF en las páginas de la Fundación Gustavo Bueno, www.fgbueno.es. Pues bien, no vamos a hacer eso hoy, aunque eso y todas las cuestiones que surgieron durante ese programa nos ayudaron a elegir el tema de esta noche. Muchas son las cuestiones que quedaron pendientes en ese programa, como digo, y son esas, no todas, porque seguramente no nos va a dar tiempo, como casi siempre, pero algunas de ellas las vamos a recoger aquí y las vamos a retomar, ¿verdad? Y a ver si las podemos triturar para sacarles algún sentido. Nos acompañan esta noche don Marcelino Suárez Ardura. Buenas noches, don Marcelino, y don Tomás García López, que se lo acabo de presentar, ya he hablado con él. Buenas noches. Una de las cuestiones que tratamos el pasado miércoles y quedaron así un poco, quedaron puestas encima de la mesa, pero arrojadas encima de la mesa, sin quedar bien expuestas, fue la cuestión del Estado. Cuestión de la que hemos estado hablando antes de que empezara el programa, porque ustedes comprenderán que estas cosas se preparan un poquito antes. Y empiezo preguntándole a don Marcelino, ¿qué me tiene usted que decir del Estado? Bueno, pues en efecto fue la cuestión del Estado porque uno de los planteamientos más importantes del libro era el tratamiento del Estado. El tratamiento del Estado como un cuerpo importante de la sociedad política, ¿no? Verdaderamente los argumentos que se dan en el primer ensayo son interesantísimos, sobre todo teniendo en cuenta en el momento que salieron, porque el libro es del año 91 y justamente los 5, 6 o 7 años después hay que tener en cuenta que entre 1989 y 1991 se desmorona el muro de Berlín, que supone también la caída de la Unión Soviética que conocíamos, aquella Unión Soviética que estaba Gorbachov intentando que no se desmoronase, pero precisamente ese intento también contribuye a que caiga la Unión Soviética, y entonces se empieza a hablar ya de la desaparición del Estado y ya se empieza a hablar de la globalización con el sentido que hoy lo tenemos. Y entonces el libro de Gustavo Bueno en aquella época ya recoge, a la hora de hablar del curso del Estado, pues varias fases. Tomás las explicó muy bien aquí, pero la primera fase protoestatal, la fase estatal y la fase posestatal. Pero la fase posestatal, tal como la recoge Gustavo Bueno, pues sirve para coger críticamente aquellas ideas del Estado que presuponen que el Estado desaparece, porque amplía el abanico de tal manera que dentro de esa fase posestatal no habría que entenderla solo como la fase que viene después del Estado, sino la fase que viene después de haber aparecido la fase estatal, que ya se introduce entonces otra intención completamente distinta. Y entonces en ese contexto de los años 90, cuando surge el libro de las categorías políticas, empiezan a aparecer ya pues algunas publicaciones de autores como el mismo Antonio Negri, que lanza rápidamente su famoso libro Imperio, ¿no?, en el que propone una suerte de estadio histórico en el que los estados se disuelven totalmente, y amparándose un poco en las teorías de la biopolítica de Foucault y todos sus seguidores franceses y americanos, pues establece que realmente el imperio es una suerte de dominio por doquier del capital, como una especie de poder omnímodo y omnipresente, y que ya no tiene por qué existir un determinado Estado, llámesele Estados Unidos o llámesele Unión Europea, sino que el imperio se ejerce casi por la misma economía política y que el Estado habría quedado fulminado, ¿no? Entonces, cuando
Claro, que el Estado habría quedado fulminado y que otra vez la lucha de clases sale aquí y que la única manera de tomar el poder o de llevar a las clases revolucionarias a la toma de ese Estado que había quedado fulminado es ocupando el poder de ese imperio. Y el poder de ese imperio ahora ya no lo van a ocupar un proletariado frente a una burguesía, sino unas clases sociales que también son están diluidas o al menos repartidas entre pueblos, culturas, etcétera, y que son lo que se llaman las multitudes. Entonces, ¿qué ocurre? Que el primer ensayo de las categorías políticas lo primero que nos permite ver es cómo lo que está haciendo Negri no es tanto describir ahí un estadio real ontológico cuanto estar manejando una teoría sobre el Estado, es decir, estar defendiendo una idea del Estado junto con otras que pueden existir, junto con la idea del Estado que está después, que unos pocos años después va a tratar Huntington con las luchas entre los imperios, ¿no? Y por eso resulta interesante porque de alguna manera ya nos está ofreciendo la malla para interpretar todas esas alternativas que van saliendo en ese momento y en ese sentido se podría decir de él que es un libro que sabe de qué se está hablando y que está en plena efervescencia de lo que se está debatiendo en el mundo en aquel momento, ¿no? Sí, sí. Yo además añadiría otro componente importantísimo, y es que el libro proporciona una teoría funcional del poder, el concepto de poder, y que además es demoledora con respecto a la tradición formalista. El poder se puede reducir a lo que todos los políticos de nuestro presente en marcha pues creen que es el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, y además pues que tienen que estar separados dentro de una concepción pues fundamentalista de la democracia, ¿no? El profesor Bueno en este primer ensayo lo que hace es completamente triturar esa idea tan ridícula, tan simplona, y lo que hace precisamente es una teoría funcional del poder que vamos a aplicar ahora a ciertos contextos, a ver si, porque realmente funciona de mil maravillas. Entonces él concretamente dice pues que el poder hay que entenderlo como un conjunto de funciones, y la primera de las funciones llama él función operativa, tanto desde el punto de vista del fakere como del agere. Tiene también el poder una función estructurativa, y finalmente pues una función determinativa. Como quiera, que en la sesión anterior hablamos precisamente, enlazándolo con lo que estaba diciendo hace un momento Marcelino del curso, hablábamos de las capas de la sociedad política, que tienen que ver en la capa primaria precisamente pues con la constitución de una capa basal que se apropia de un territorio que no es naturaleza, claro, porque esta es la gran diferencia que establece el profesor Bueno, que la sociedad política no es una sociedad natural, es decir, que la sociedad política pues no es recolectora, sino que produce, es productora, claro, y entonces pues eso es lo que supone la diferencia entre de naturaleza y capa basal. Bueno, y que entonces en la fase secundaria, pues precisamente estas sociedades primitivas que solamente tienen una capa basal y una jefatura de una sola cabeza, que es la que organiza pues esa apropiación y esa explotación, se tiene que proteger con una capa, que es lo que él llama la capa cortical. Pues entonces ahora, cruzando las tres funciones del poder con las tres capas, pues salen 9 tipos de poderes, Es decir, que dentro de la sociedad política también están los que estamos incluidos en la capa basal y los que están incluidos en la capa cortical. De esta manera, pues por supuesto que el poder ejecutivo, legislativo y judicial pues serían las 3 ramas del poder de la capa conjuntiva. Pero el poder gestor, el poder planificador y el poder redistributivo pues son las 3 formas de poder de la capa basal. Y el poder militar, poder federativo y poder diplomático pues son las 3 capas de la capa cortical. Esto lo desarrolla magistralmente en el panfleto contra la democracia, panfleto contra la democracia. Y entonces lo que hace precisamente es incorporar
la teoría de los vectores, y lo que hace precisamente es, a base de las nociones de descendentes y ascendentes que tiene que ver con sociedad política y sociedad civil, pues precisamente descomponer cada uno de estos dos poderes en otros dos más, de manera que entonces nos encontramos con 18 formas de poder, o sea, 18 posibilidades o realidades políticas. Y que es una malla completamente fecunda para entender cualquier sociedad política en nuestro presente en marcha. Con lo cual, desde este primer ensayo, pues si Marcelino hablaba pues de una crítica furibunda pues a libros como el de Negri que niegan que ya ha pasado la época del Estado y etcétera, pues desde esta otra perspectiva que he presentado yo aquí con la teoría del poder, pues quedan fuera de juego todas las teorías formalistas que arrancan de Aristóteles, que va a Montesquieu y que consideran pues que no hay más que tres poderes que tienen que estar separados para que haya una democracia pura. En una palabra, es un arma arrojadiza contra el fundamentalismo democrático, en una palabra, y esa es otra virtualidad de este libro que comentamos ayer, comentamos la otra. Y es muy interesante lo que dice Tomás, precisamente porque, por ejemplo, lo vemos en la vida política diaria, los políticos o los representantes del Poder Judicial, pues resulta que están constantemente hablando de política y hablando del Estado, reduciéndolo a los tres poderes, al poder legislativo, ejecutivo, pero realmente cuando Gustavo Bueno en el libro analiza el poder y el Estado, pues resulta que el abanico se abre enormemente y la multiplicidad de posibilidades es enorme, y entonces vemos verdaderamente cómo los propios políticos están envueltos por esa falsa conciencia que no les deja ver qué parte, es decir, se dicen, pues es que el poder ejecutivo, pero no están teniendo, por ejemplo, en cuenta la capa cortical, etcétera. Es decir, que muchas veces están siendo ellos mismos arrastrados por las ideologías que ellos mismos están ejercitando, y nunca mejor dicho lo del formalismo, ¿no? Porque en cierta manera el formalismo es esa reducción al signo, ¿no? al signo que les arrastra y que ellos mismos están determinando, y por eso resulta interesante el comentario que acaba de decir ahí Tomás. Han hablado del fin del Estado, lo ha mencionado usted, Marcelino, y estaba repasando la bibliografía de Gustavo Bueno, y en 1992 escribió un artículo, Estado e Historia, en torno al artículo de Francis Fukuyama en el Basilisco. Entonces no sé si quieren comentar algo sobre este asunto. Sí, el artículo, vamos, dos palabras primero sobre el artículo. El artículo es muy interesante porque es un artículo que se configura como una crítica a un artículo de Fukuyama que luego salió en el libro El fin de la historia de Fukuyama. Bien, pues en el libro de Fukuyama básicamente lo que se proponía era que la democracia sería el fin terminativo, no el fin proléptico, sino el fin terminativo de cualquier forma de Estado, que una vez caído el muro de Berlín la democracia ya no habría más aquí a dónde llegar salvo rellenar los huecos. Es decir, la Blitzkrieg, la guerra relámpago ya habría sido hecha, ya está todo ocupado por la democracia, al menos nominalmente, y lo que habría que es ir apagando las bolsas allí donde no hubiera democracia, ¿no? Esta sería la tesis de Fukuyama. Gustavo Bueno analiza ese artículo y el libro en su artículo del Basilisco, y entonces ahí propone una serie hace unos análisis nosiológicos y luego propone o enfrenta al artículo de Fukuyama con los obstáculos dialécticos con los que se encuentra, ¿no? Pues según el libro de Fukuyama, viene a decir Gustavo Bueno en alguna de las páginas, toda lucha de partes de la humanidad pues estaría ya acabada, y muchos pueblos que todavía están esperando liberarse no podrían hacerlo, porque realmente la democracia supliría todo esto, ¿no? La crítica es furibunda, pero a la vez resulta interesantísima porque coloca a Fukuyama en su lugar, ¿no? Entonces se ve ahí fundamentalmente la importancia que tiene el Estado en la
para una concepción de la historia universal, como sujeto, diríamos, como sujeto histórico, como individuo histórico. El Estado es una pieza fundamental, que es, diríamos, la que va construyendo la historia universal. La historia universal no puede ser atribuida a clases, y si son atribuidas a clases hay que atribuirlas, pero a través del Estado. Y bueno, esto trae consigo un entretejimiento con otra serie de conceptos, ¿no? El concepto de lucha de clases, etcétera, etcétera. Me parece interesante por eso. Me señalaba don Tomás un libro que tiene encima de la mesa, España frente a Europa, que ya lo tenía yo aquí apuntado para que lo tratáramos. Dígame, don Tomás. Pues nada, este libro, a ver, exactamente aparece en 1999. Este es un libro que levantó muchas ampollas, porque de alguna manera, precisamente, claro, y eso quiere decir que funcionó perfectamente, porque estaba dirigido precisamente hacia el pensamiento pues krausista y al pensamiento del fin de la historia, y entonces lo que él hace en este libro, España frente a Europa, pues es una aplicación del primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, precisamente aplicándolo a España y a salir en contra justo pues de esa concepción pánfila de Europa, esa concepción completamente aureolar de creer que Europa es una sociedad política. Y entonces lo que él demuestra es que España se constituye, esta es otra palabra importantísima que hay que tener en cuenta, ¿no? Y utiliza el término griego sístasis o el término latino constitutio, y se constituye en función de los determinantes que apuntaba hace un momento Marcelino. Es decir, que una constitución, y de paso salimos en contra de esta concepción completamente ridícula de la idea de que algunos políticos están constantemente pronunciando, nos hemos dado una constitución, como si eso fuera posible. Los estados se constituyen por razones de tipo histórico, pero que tienen que ver, por supuesto, con determinantes económicos, geopolíticos, sociológicos, religiosos, sin duda, y todo eso está funcionando, y entonces pues se produce una interconexión de estos factores, y entonces el resultado pues es el Estado. Y esto lo realiza plenamente el profesor Bueno a propósito de España. Entonces lo que hace él es, a partir precisamente pues de la Reconquista, dar los pasos correspondientes hasta llegar a la idea de imperio, después a la idea de nación, y que todo eso no es gratuito, sino que obedece a un proceso. Y entonces es un libro que no gustó a los europeístas, claro, naturalmente, que no gustó pues a los nacionalistas etnologistas, porque claro, pues que hay una crítica furibunda a todas esas concesiones, ¿verdad? Y entonces a la tesis fundamental de que España pues tiene una unidad y tiene una identidad, y que esto pues no es una cosa gratuita, no es algo que sea de carácter subjetivo, sino que ha surgido a lo largo de la historia. Y entonces pues aquí también habría que lanzar una crítica furibunda contra todos aquellos que en el momento actual, pues como por ejemplo un periodista, pero que se hizo eco entre los políticos, que considera pues que la Reconquista fue una cosa nefasta, porque están funcionando con el libro de Américo Castro, ¿no? del que los españoles nos entendíamos perfectamente, fuéramos judíos, musulmanes, y claro, pues naturalmente esta noción según la cual los componentes corticales de carácter angular también juegan un papel importante. Y entonces la religión católica tiene mucho que ver con España y con la idea de imperio, pues esto naturalmente no pudo gustar a estas mentalidades laicistas, europeístas, nacionalistas. Pues naturalmente es otro libro, el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, que tiene su repercusión en otras obras posteriores de don Gustavo Bueno, que son naturalmente centrales, y que nosotros pues las tenemos precisamente como obras emblemáticas para dirigirlas contra tanta panfilería, en una palabra. ¿Y el periodista es, don Tomás? El periodista es Cebrián, Juan Luis Cebrián, que llegó a decir, el indocto de él, pues que en fin, que eso había que retirarlo, que era una cosa pues esto nefasta, que en fin, que la Reconquista pues es una, en fin, podíamos prescindir de ella, como si eso pudiera hacerse. En teoría histórica, vamos, en una palabra. Gracias por aclararlo, para no dejar a nuestros espectadores con la duda sobre qué periodista sería, ¿verdad? Porque el abanico parece que se abre mucho, últimamente. Sí.
Tenemos que hacer un pequeño corte para publicidad. En unos pocos minutos volvemos y seguimos debatiendo. Gracias. Buenas noches de nuevo. Estábamos hablando antes del corte para publicidad de Europa, del Estado, de la democracia, y nos queda un elemento importante que son los ciudadanos. Y sobre los ciudadanos lo voy a preguntar a un Marcelino. Bueno, pues sí, la verdad es que... O sobre la ciudadanía. Sí, actualmente se habla mucho, o se tiene al menos mucho en boca el término ciudadanos, ciudadanía. Hay toda una corriente norteamericana de literatura política, filosofía política anglosajona, ¿no?, que constantemente, probablemente por esa circunstancia de que los Estados Unidos son una sociedad política que se ha formado con los inmigrantes procedentes de Europa y también con los antiguos esclavos, etcétera, entonces pues hay una corriente que valora mucho, por ejemplo, pues el concepto de ciudadanía, ¿no? Incluso se habla de ciudadanía multicultural. Hay un autor como Kimilka, que es muy conocido, el que propone pues una serie de soluciones políticas para encajar a esa ciudadanía multicultural en una especie de reino pacífico, el reino pacífico que aparece ya en la Biblia, ¿no?, donde el león convivirá con la serpiente, el águila convivirá con el cordero y así sucesivamente, ¿no? Pues en esa línea iría más o menos la ideología. Lo interesante del libro, con relación a todo este problema o a toda esta literatura de la ciudadanía, es que en las primeras partes se hace ya una crítica que, por cierto, todos estos autores anglosajones, o al menos aquellos que yo he manejado, no están teniendo en cuenta, que es una crítica al relativismo y una crítica que supone ya también la crítica al llamado etnocentrismo, que se podría entender como contracrítica a lo que el relativismo manifiesta, ¿no? Y entonces viene muy bien, por ejemplo, su lectura precisamente por eso, porque están manteniendo pues eso, la idea de cultura como una suerte de círculos que se autosostienen, pero de círculos culturales, como si fuesen esferas megáricas, y entonces la crítica aquí resulta muy, muy interesante por ello, ¿no? La ciudadanía entonces no puede ser una ciudadanía cultural tal como la imaginan, porque el Estado presupone ya la ruptura de esos círculos y presupone que esa sociedad está confluyendo hacia un lago común, que por ejemplo es uno de los argumentos, es uno de las tesis con la que se trabaja en los primeros ensayos de las categorías políticas, y es el argumento fundamental, por ejemplo, para entender España frente a Europa, ¿no? Entonces esa ciudadanía multicultural no es tan multicultural al margen de que después tengan algunas costumbres o algunas instituciones culturales completamente distintas, pero hay un idioma que hablan, es decir, hay un acervo común histórico que ya proviene de una globalidad de esa sociedad entendida políticamente, es decir, entendida desde un punto de vista atributivo. Es decir, como para que lo entienda el oyente, como una suerte de todo complejo muy trabado, y no de círculos desconexos, es decir, distributivos, uno con otro que no tienen nada que ver, ¿no? Por lo tanto, cuando se proponen esas políticas ciudadanas de multiculturalismo, es decir, como cuando se propone el reino pacífico, se está suponiendo que existen las especies de animales completamente distintas, pero esas especies de animales ya han quedado barridas por el surgimiento del Estado. Entonces el libro, en ese sentido, el libro resulta muy interesante también por eso. Y también por otra razón fundamental, y es que frente a esas concepciones espiritualistas de la historia, pues había una potente concepción materialista que era el materialismo histórico. Pero claro, los ejes centrales del materialismo histórico se derrumban con la caída de la Unión Soviética, porque al ponerla en práctica
Y entonces aquí el materialismo filosófico que ofrece en germen el primer ensayo, pues sirve precisamente para ofrecer una alternativa materialista a todas estas concepciones completamente espiritualistas. Hay que decir entonces que el pensamiento del profesor Bueno en los primeros ensayos pues es un materialismo de nuevo cuño, que supone precisamente una vuelta del revés de Marx, eso que nos explicó él magistralmente el otro día y que nos puso unos cuantos ejemplos. Y muy concretamente vamos a ceñirnos a dos asuntos particulares, ¿no? Cuando en el año 1917, pues se produce la Revolución Soviética, pues naturalmente los dirigentes toman el marxismo como emblema y entonces pues lo que hacen es una especie de Estado provisional, porque pensaban que iba a desaparecer, claro, y que este Estado, la dictadura del proletariado, pues iba sencillamente a abolir la propiedad, a abolir las relaciones políticas y pues también la religión, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que naturalmente eso pues ha fracasado y estamos en una situación en la cual estamos comprobando realmente pues cómo la sociedad que surge después del desmoronamiento de la Unión Soviética pues es una sociedad que sigue teniendo Estado. De hecho pues hubo elecciones, es decir, elecciones legislativas, acordémonos de la figura de Yeltsin. Volvió otra vez a surgir la figura jurídica de la propiedad. Y la religión, lejos de desaparecer, si cabe, se ha incrementado todavía más. Lo cual quiere decir que las tesis marxistas, según la cual la política y la religión eran epifenómenos, superestructuras, que salían o brotaban a partir de una especie de base oscura que estaba oculta y que hacía pues de motor de la historia, pues es una teoría completamente equivocada. Lo cual no quiere decir que Marx cayera en el formalismo y en el espiritualismo que ha apuntado Marcelino, porque Marx sabe perfectamente que la sociedad política no puede desprenderse de lo que hemos llamado la capa basal ni la capa cortical, pero él lo hace desde una concepción completamente pues metafísica, en una palabra, es decir, que estas superestructuras con el tiempo tendrían que tender a desaparecer, y vemos que no, claro. Porque acordémonos de que la tesis de Marx contra Feuerbach era que si Feuerbach había dicho que la religión pues era una alienación, es decir, que en la esencia del cristianismo Feuerbach decía que la doctrina cristiana del Deus Caritas est, Dios es caridad, en el fondo era una donación gratuita que los seres humanos habíamos hecho a un ser que no existe, nos habíamos alienado, porque los caritativos somos nosotros, es una propiedad natural, pues entonces Marx salió al paso diciendo no, eso no es así, es que la religión va a desaparecer en el momento en el que desaparezca pues eso, la explotación, en el momento en el que no haya propiedad, pues entonces la religión dejará de ser opio para el pueblo. Con lo cual, claro, es una visión, aunque él tiene en cuenta los componentes que hemos llamado nosotros, pues angulares, pues es de una forma ecléctica y de una forma completamente pues mentalista, y no se trata de una exposición adecuada. En este sentido, el materialismo filosófico que aparece en estos libros que hemos comentado aquí, da cuenta de todo esto y da una explicación muy adecuada de cuáles son las relaciones entre la religión, la Iglesia, el Estado, la producción, la propiedad, y que todo eso pues naturalmente no son cuestiones que podamos coger o dejar o tomar, sino que hay un determinismo histórico que de alguna manera hace que se constituyan todos esos componentes y que fraguen o que den como consecuencia pues un Estado u otro, claro, o que desaparezcan, en una palabra, claro, que esa también es la otra opción o la otra posibilidad. De manera que el materialismo filosófico es, a mi juicio, ahora mismo la única opción poderosa y potente que puede salir al paso de todos estos espiritualismos y todas estas concepciones pánfilas, krausistas, europeístas o todo lo que queramos decir, y precisamente porque el marxismo ya no es útil. El materialismo histórico ha hecho aguas, es una palabra. Esta es la cuestión. Sí, y además también el libro pues resulta interesante, ya al margen de este conjunto de ideas del materialismo histórico, hay también otra serie de teóricos, los llamados los teóricos del poder, ¿no? A cuya cabeza estaría, por ejemplo, el mismo Foucault, ¿no? Que hablan ahí
de una suerte de microfísica del poder, y se está teniendo también en cuenta la crítica a la concepción de la microfísica del poder de Foucault. El libro es interesante para cualquier persona que comience a leer el libro y que esté un poco al tanto de las teorías de lo que se está escribiendo y de lo que se estaba escribiendo en el momento y de lo que se había publicado. Pues resulta muy interesante por eso, porque es abrumadora la capacidad que tiene de recoger a todas las teorías, de sistematizarlas y de generar una crítica a ellas, ¿no? Y en este sentido también a Foucault y con su teoría de la soberanía, de esa especie de corte de las teorías de la soberanía a las teorías de la microfísica del poder. Para Foucault, como sabemos, hay una teoría de la soberanía que es anterior a la revolución industrial, más o menos, pero se van dando determinadas instituciones donde el poder se va adueñando de los cuerpos y se va adueñando de una manera completamente impersonal, y entonces es algo así como si el maquinismo, por decirlo de una forma que resulte un poco inteligible, se apropia del funcionamiento de toda la sociedad política, pero ya no de toda la sociedad política en lo que es la esencia de la sociedad política, sino que abarcaría también a otros ámbitos que no son estrictamente políticos, o al menos no son formalmente políticos, sino materialmente políticos. Pues aparecerían los conventos, en los manicomios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el poder se iría adueñando de todos los ámbitos de una forma casi omnipresente, de tal manera que sería prácticamente imposible acabar con ese poder. Pero claro, como dice Gustavo Bueno en el libro, ese poder del que está hablando Foucault ya empieza a dejar de ser un poder político, ya no hablamos de la misma cosa, ya los conceptos son conceptos completamente genéricos, no específicos, ya no hay una diferencia específica que es la que se plantea al principio del libro para establecer las determinaciones del poder político. Y entonces estamos hablando de algo completamente metafísico y que además podría ser explicado o dado cuenta a lo mejor pues desde las instituciones, como categoría antropológica, etcétera, ¿no? Entonces la capacidad que tiene el libro, o al menos la virtualidad para desarrollar la crítica a todas estas teorías, pues es enorme. Han hablado ustedes de Estado, usted de ciudadanía, usted de condiciones pánfilas sobre Europa, y aprovechando que está encima de la mesa España frente a Europa, estaba recordando el asunto irlandés, que como ustedes sabrán y nuestros televidentes también, Irlanda se ha cargado de un plumazo el Tratado de Lisboa, con lo que eso conlleva, que previamente cumbres de jefes de Estado, reuniones de ministros, etcétera, etcétera, años y años de acuerdos que los ciudadanos irlandeses han tirado a la basura. ¿Qué me tienen que decir con esto? Bueno, pues que hay que decir que es una realidad que confirma las tesis del profesor Bueno, en una palabra. Es decir, que Europa, tal y como la usan nuestros políticos al uso, pues es una idea aureolar. Porque Europa no es una sociedad política. Esta es la tesis fundamental. Porque no tiene cuerpo electoral. Porque precisamente las elecciones son parciales de cada una de las sociedades políticas y ellas son las que tienen soberanía. Ante lo que ha acontecido en Irlanda, son algunos los que han pedido que cada europeo, cada ciudadano, un voto. Ya lo sé. Ese es un truco que también tendrá su correspondiente respuesta, sin duda. Yo pienso que hay argucias suficientes y aunque hay pues estos elitistas, estos políticos elitistas que yo no sé por qué tienen este interés en este mamotreto, en este bodrio que llaman Europa, pues que es que no puede fructificar sencillamente desde una perspectiva materialista, porque no se dan condiciones para que se geste como un Estado, como una sociedad política, sino que en todo caso Europa, pues eso, dentro de lo que él llama la fase terciaria, pues puede ser un conjunto de relaciones económicas, relaciones mercantiles, sin duda eso se tiene que dar. Por supuesto, que en Europa hay círculos culturales comunes, sin duda, pero eso no supone una sociedad política. Entonces, este empeño en querer hacer una constitución, que la palabra constitución que usan es un significado completamente formal. Es decir, que la constitutio es otra cosa, es un proceso histórico que no puede darse. Esta es la cuestión. Y entonces, pues nada, sencillamente
Parece que no han tenido bastante con las elecciones francesas y holandesas de hace un par de años. Ahora ocurre lo de Irlanda y todavía vemos al ministro de Exteriores, que no es preocupante, pero bueno, que es una cosa, vamos. Y además yo no me quería resistir la posibilidad de arremeter también contra otros dos miembros del gobierno español, uno de ellos, la ministra de Defensa, Carmen Chacón, que por lo visto está lanzando un plan de educación militar para incorporar la alianza de civilizaciones entre los ejércitos. Eso es poco menos que algo así como decir ejércitos sin fronteras. Y justamente los ejércitos tienen que ver con las fronteras, es la capa cortical. Entonces, un proyecto según el cual el ejército quede completamente disuelto en unas relaciones amistosas con otro ejército, pues ya se me dirá a mí cómo se va a defender España, por ejemplo, en relación con un estado que tenemos ahí al lado, que es Marruecos. Entonces es algo completamente... Cuando los intereses choquen de tal manera que pues la simple diplomacia pues a lo mejor no pueda resultar suficiente, ¿verdad? Esto por un lado, es decir, que esta señora, que además pues sé yo que profesa pues unas concepciones completamente pacifistas, kantianas, porque esta mujer lo que dice sobre la educación militar, en el fondo, es un desarrollo del artículo 3º preliminar de la paz perpetua, según la cual, dice Kant, los ejércitos permanentes, miles perpetuos, deben desaparecer por completo con el tiempo, y en eso está ella. En eso está ella. Bueno, pues que sepa que esa es una concepción completamente idealista de la realidad política. Y el otro asunto pues tiene que ver, a propósito del libro del profesor Bueno, que también tiene componente político, porque hay algunos de los apartados que son políticos, que es El pensamiento Alicia, dirigido precisamente contra el presidente. Precisamente en el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, el profesor Bueno, en la primera parte, que es noseológica, hace una disquisición entre lo que él llama pues el eje sintáctico, el eje semántico y el eje pragmático. Yo el otro día me refería a los dos primeros, no al tercero, eje pragmático. A propósito de lo que él llama los autologismos, que tendría que son, bueno, en el eje pragmático, autologismos, dialogismos y normas. Un autologismo viene a ser algo así como la capacidad de juzgar, de razonar, de conectar juicios, tener buen sentido, y eso es lo que se llama tradicionalmente sindéresis. Y la sindéresis se opone al pensamiento frívolo, cínico, versátil, venal, ligero, estúpido. Utiliza estas palabras, y a mí me parece que esas son las notas características de lo que es un pensamiento simplón, es decir, un pensamiento Alicia, que no tiene el que lo ejercita cuando se refiere a problemas importantes de enorme trascendencia, pues de forma simplona, ¿verdad? Y con falta completamente de criterio, de sindéresis. Pues ese es el asunto. Y yo creo que este libro también sirve precisamente pues para delimitar lo que son juicios y concatenación de juicios pues adecuados sobre la realidad política española, y aquello otro que es absolutamente frívolo y que, bueno, con el tiempo pues puede ser enormemente peligroso. Y a la vez, la norma de los autologismos, la universalidad, es otro tema bonito que tampoco precisamente el profesor Bueno arremete contra aquellas teorías, tanto la de Hegel como la de Marx, que creen que puede haber una clase universal, sea esta el funcionariado o sea esta el proletariado. Eso también hace aguas, ni el funcionariado es la clase universal, ni el proletariado es la clase universal. Nos queda un minuto, así que... Para Marcelino. Si quieren... Qué generoso está usted hoy, don Tomás. Así que un total, si quieren... Sí, yo simplemente hacer una nota. Precisamente que olvidar que parece que se quiere olvidar que históricamente Europa es una plataforma de conflictos, empezando ya desde el siglo XVII. Las potencias fundamentales son Gran Bretaña, Francia, España. En el siglo XVIII seguimos en lo mismo, está también Holanda en el siglo XVII. En el siglo XIX entra Gran Bretaña, Alemania. Los momentos finales del siglo XIX son los sistemas de Bismarck, que son los sistemas que condujeron a la Primera Guerra Mundial, y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial son las que conducen a la Segunda Guerra Mundial, y son consecuencias
que están atadas desde el punto de vista político, es decir, desde el interés de los estados que se apropiaron de la SDN, la Sociedad de Naciones. Es decir, que por ejemplo, y esto no es defender a Hitler, porque incluso hay algunos que lo pueden interpretar así, ¿no? Pero es que la situación que después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, por la que se vio a Hitler fue por los juicios de Nuremberg, y entonces a Hitler se lo analiza desde un punto de vista ético, humanista. Es decir, fue el autor de la muerte de 6 millones de judíos, pero lo que condujo a la guerra no fue el Hitler racista, aunque también, sino el Hitler que junto con el resto de los alemanes reivindican los malos tratos que ellos suponen que se les dan en el Tratado de Versalles. Es decir, los virajes que conducen a la guerra a partir de 1933 son aquellos que habían estado atados en Versalles, y lo que Hitler o la Alemania hitleriana o nazi, como quiera que se le llame, perseguía en aquel momento no era en aquel reivindicar todo el espacio que se le había quitado, un espacio que claro estaba basado en la famosa teoría de la Mitteleurope, etcétera, del espacio vital o de la Lebensraum, como se quiera llamar, pero que estaban dados desde el punto de vista de las coordenadas políticas. Posteriormente, después de la guerra, después de los juicios de Nuremberg y después de la Declaración de los Derechos, esto se empieza a ver de otra manera y se difuminan aquellas circunstancias, pareciendo que Europa va a ser una suerte de Plaza del Vaticano que en sus columnatas va a acoger a la humanidad universal, ¿no? Pero que esa Europa nunca fue así, y que ahora están dados también los intereses, es decir, las oposiciones entre los estados, las fricciones que están surgiendo en la Europa actual son la prueba fehaciente de que existen tensiones entre los distintos estados. Otra cosa es que no se vaya a la guerra por los motivos o por otros, pero que las tensiones existen, están ahí, y por lo tanto, bueno, que los gobernantes, que Moratinos o que quien sea, pues pretenda hacer creer que todo va muy bien y que de política dentro pueda dar una sensación de que amigos somos todos, pues les puede venir muy bien a ellos, pero las circunstancias históricas a las que hay que atenerse, a las de las Realpolitik, son esas, no son otras. Bueno, pues hemos tocado muchos palos esta noche, seguro que algunos rescataremos, ¿verdad? Gracias a ustedes por acompañarnos, gracias a los que nos están viendo por estar ahí, y acompáñennos el miércoles que viene, que seguro que les va a gustar. Buenas noches.